cordial saludo. Mi grupo está conformado por Luis Torres, Jessica Barreto, Luis Rueda y Hans Pernilla, y le hablaremos sobre la comunicación oral. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas. Tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje, pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral, que corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información. Todo individuo se encuentra inmerso en una innumerable cantidad de sistemas de comunicación a lo largo de su existencia cotidiana. Examinamos cuidadosamente unos cuantos hechos que nos suceden a los que no prestamos ninguna importancia y es lo que no advertimos su complejidad. Primero, nos despierta el ruido de la campana del despertador. 2. Al subir en el automóvil para dirigirnos al trabajo, una luz amarilla encendida en el cuadro de mando nos avisa de que hemos dejado cerrado el paso del aire al carburador. 3. Apenas hemos recorrido 100 metros, nos encontramos con la luz roja del semáforo en la oficina. 4. Suena el teléfono y escuchamos una agria interpelación del jefe. 5. El trabajo del expediente tiene que estar listo esta noche. En unos minutos hemos recibido 5 señales distintas: el timbre del despertador, la luz amarilla del cuadro de mecanismo, el semáforo en luz roja, el timbre del teléfono y el trabajo del expediente que tiene que estar listo esta noche. Estas señales, de tipo muy diferente, han transmitido 5 mensajes distintos, cuyo significado hemos comprendido perfectamente. La comunicación se establece pues entre dos elementos: un emisor que envía un mensaje y un receptor que lo recibe. Mucha información se comunica de manera oral, y esto puede ocurrir cuando se reúnen dos personas o en la presentación de un directivo ante una gran audiencia. Se puede ser formal o informal, y planeada o accidental. Este tipo de comunicación posibilita el rápido intercambio con realimentación inmediata. Las personas pueden hacer preguntas y aclarar puntos en una interacción cara a cara. Se puede notar el efecto de una reunión con el superior puede dar al subordinado una sensación de importancia. Soy Hans Pernilla. Un cordial saludo, mi nombre es Luis Rueda y yo les voy a hablar sobre uso y formas de la comunicación oral. El objetivo final de la enseñanza del lenguaje oral es el de dotar a los niños de una capacidad y habilidad cada vez mayor en el dominio del lenguaje oral, y con ello lograr una mayor comunicación. Así podrán sobrellevar diferentes situaciones. Es necesario que el docente primeramente diseñe un área para el desarrollo de la lengua y literatura, para que más adelante prepare sus programaciones, tomando en cuenta el contexto en el que se encuentran los alumnos y el mismo. Además, identificar los recursos materiales con que se cuentan, incluso las características del alumnado, su interés, necesidades y sobre todo la diversidad del grupo. Existen objetivos para cada nivel escolar. En el nivel infantil como principal objetivo se muestra que el niño conocerá y utilizará diferentes formas de expresión, ya sea dibujando, con música, hablando, creando manualidades, incluso expresándose con su propio cuerpo, para que así manifieste sus deseos, ideas, sentimientos o la representación de situaciones que ellos viven. El niño respetará normas que rigen los intercambios lingüísticos orales, pues prestará atención a las representaciones de sus compañeros o las obras creadas. Además, comprenderá los mensajes en estas presentaciones y más adelante se iniciará en la valoración crítica de los mensajes encontrados en la televisión. En la educación primaria se pretende que el alumno sea capaz de comprender mensajes orales, así como en el nivel infantil, pero en esta etapa ya relacionándolo con sus propias ideas o experiencias. Utilizará el lenguaje oral para intercambiar ideas, experiencias, sentimientos
y como un instrumento de aprendizaje y planificación. Utilizará discursos orales y literarios con diferentes auxiliares como la música y su expresión corporal para transmitir tu mensaje con determinada intención comunicativa. Comprenderá y valorará la literatura de tradición oral como patrimonio cultural. Todo esto siempre en un ambiente de respeto ante las aportaciones de otros, así como a las variedades dialécticas en la lengua oral. En el último nivel de educación básica se deberá haber alcanzado una mayor cantidad de objetivos. El alumnado comprenderá mensajes orales, esta vez reconociendo sus finalidades y las situaciones donde se producen y también los encontrados en los medios de comunicación. Se expresará de manera lógica y coherente. Conocerá y manejará los recursos expresivos como lo son el discurso, el debate, argumentación, diálogo, etc. Creará un estilo expresivo crítico y propio con el cual será capaz de escuchar, analizar, comentar y producir textos literarios. Manejará las normas lingüísticas orales y de uso. Respetará las diferentes lenguas y dialectos. Finalmente aprenderá a autoevaluar sus propias producciones orales y coevaluará las de los demás con el fin de mejorar. Ventaja de la comunicación oral: posibilidad de aclaraciones, ampliaciones, sugerencias por parte del oyente para facilitar la comprensión. Se manejan temas generales, informales y subjetivos. La retroalimentación es inmediata. Hay interacción entre emisor y receptor. Las desventajas: a las palabras se las lleva el viento. En la comunicación oral cometemos muchos errores. Algunas veces usamos vocabulario con significados y pronunciación incorrecta, decimos frases incompletas, repeticiones, redundancias, etc. Lo que se comunica en un momento dado es irreversible, no puede borrarse o ignorarse. No hay manera de corregir y seremos juzgados por lo que decimos, por ejemplo, una promesa que no podemos cumplir o un comentario que no quisimos decir. Existe un elevado potencial de distorsión y el riesgo de interpretación personal es mayor. Buen día, mi nombre es Luis Torres y yo voy a hablar sobre la definición de la comunicación oral y la importancia o utilidad que ésta tiene. La comunicación oral es cualquier forma de comunicación existente. Implica un proceso de transmisión e intercambio de ideas simple o complejo. La comunicación es un acto inherente que por inercia todo lo tenemos y es común para cualquier persona. Vivimos en un mundo globalizado. Cada día es más importante conocer lo que ocurre a nuestro alrededor y para ello es necesario comunicarnos, entendernos y mantener contacto con nuestros semejantes. Cada técnica empleada con el fin de intercambiar ideas tiene un campo de aplicación muy variado, entre los que figuran el personal, social, profesional, político, científico, entre otros. En fin, sea cual sea el momento, el lugar o la circunstancia, comunicarse es un proceso inevitable del ser humano. Sin asistir a ninguna escuela, aprendimos de pequeños la lengua oral de nuestros padres y de nuestro pueblo o ciudad natal. Supimos con sorprendente precocidad que la lengua era un instrumento económico y eficaz para satisfacer nuestras necesidades más inmediatas. Y sin embargo, muchos años después de ese prodigio, seguimos peleándonos con las palabras. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas y tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje, pero de una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral, que corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información. La comunicación es una forma de expresarnos y dar a conocer nuestras ideas ante los demás, y además es un instrumento básico para la sobrevivencia, porque por medio de la comunicación podemos obtener alimentos, entre otros bienes que nos son de vital importancia. El hombre tiene la necesidad de comunicarse para sobrevivir, ya sea comunicándose de forma oral o escrita. Para comunicarse se debe saber el mismo código del receptor para que sea entendido, y bien por eso
se dice que la comunicación es aprendida, y desde que nacemos aprendemos a comunicarnos de una manera u otra. Los bebés se comunican o expresan lo que sienten o lo que quieren mediante gestos y gemidos, y conforme van pasando los años aprenden más formas de comunicarse, aprendiendo el código que se les ha enseñado en su hogar y lo que aprenden fuera de su hogar. Así como la comunicación nos es necesario para satisfacer nuestras necesidades, nos sirve para obtener información. Por ejemplo, un licenciado en turismo tiene que recurrir necesariamente a la comunicación para dar a conocer un destino turístico. Ya obtenida la información necesaria, es necesario mantener una comunicación con el turista. Sin la comunicación esto no sería posible. No habría forma de dar a conocer el destino, porque para darlo a conocer se apoya en la comunicación escrita. Volviendo al tema, el ser humano es un individuo social que para poder subsistir necesita, además del sustento básico, la posibilidad de comunicarse e interactuar en un grupo social. En este caso, la comunicación oral es de gran importancia para su desarrollo en la sociedad. No todos nos comunicamos igual, existen una diversidad de tipos de comunicación, pero para entender la comunicación, sea oral o escrita, es el inicio de la comunicación humana, es lo que nos diferencia de los animales, es lo que nos humaniza. Es importante la expresión oral en la comunicación, porque con ella podemos dejar nuestra huella a través de los tiempos. La comunicación es lo más importante en la expresión oral. A través de la comunicación el hombre aprende en sociedad. Sin ella nuestra vida sería sin sentido. Nos constituimos como hombres porque podemos comunicarnos y de esta manera acceder a los conocimientos y enriquecer nuestra cultura. Hablando a nivel profesional, vivimos en un mundo globalizado y de muchas competencias. Cada día las sociedades se vuelven más exigentes con sus profesionales y demandan de personas altamente capacitadas para desempeñar los trabajos en las empresas. La comunicación es la base de la convivencia. Necesitamos intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos para poder crear relaciones con las otras personas. Por eso es de suma importancia saber expresarnos correctamente en el momento de comunicarnos. Un profesional debe encontrarse en plena capacidad para poder expresar sus ideas sin mayores complicaciones. Hacerlo de la manera más objetiva, precisa e interesante. Tan solo imaginemos a un conferencista que no sea capaz de exponer con claridad un tema, o un escritor que escriba sin coherencia y cohesión, o un vendedor que no sepa persuadir. ¿Acaso consideras que estos podrían ser profesionales exitosos? No lo creo. El proceso de comunicación es bastante complejo y una frase mal utilizada fuera de contexto o que pueda considerarse inadecuada puede causar malos entendidos. Debemos siempre de preocuparnos por mejorar nuestra capacidad de expresión y análisis, pues una conlleva a la otra. Para poder expresarnos debemos analizar lo que diremos o escribiremos. Igual pasa con el proceso de recepción del mensaje. Lo que escuchamos debe ser analizado para ser comprendido de la misma forma como el emisor quiso expresarla. Además, es importante resaltar que un buen análisis nos puede ayudar a expresarnos de forma concreta y eficaz sin necesidad de utilizar palabras innecesarias. Por lo que podemos concluir que la manera de expresarse de una persona juega un papel importante en el mundo actual. Un profesional siempre debe cuidar el uso del lenguaje tanto oral como escrito. Debemos tratar de hablar y escribir siempre de la mejor manera posible. Esto nos ayuda a crecer como personas íntegras a la sociedad y se nos abrirán muchas puertas, pues mediante el diálogo y la comunicación es como se logran los grandes acuerdos y pactos en el mundo. Gracias por su atención. Jessica Barreto, la comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas. Tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de la lengua, pero de una forma muy particular de usar el lenguaje. Es la comunicación oral que corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizamos únicamente la voz para transmitir una información. Algunos objetivos de la comunicación oral. Cuando una persona habla, es decir, cuando se comunica con alguien a través de palabras,
debe cumplir algunos propósitos, que serían conocer con actitud lo que se quiere decir o comunicar, decirlo o comunicarlo con una manera adecuada para que el receptor o destinatario lo acepte. Irlo diciendo de manera que el receptor lo entienda a medida que lo oye. Decir lo que realmente se pretende comunicar. La comunicación oral, como cualquier tipo de comunicación, se destaca por un simple motivo: mantiene contactados a los seres humanos. Si comprendemos a la perfección el mecanismo que se utiliza en la misma, nos daremos cuenta a su vez por qué ejercer correctamente el idioma es tan importante. El lenguaje nos sirve para construir nuestras ideas, para hacer valorar nuestra imaginación y para contactarnos con los demás. La comunicación oral fue la primera y hasta un largo tiempo la única. A medida que los años transcurrieron, el hombre se dio cuenta que esta forma de contacto podía modificarse con el objetivo de alcanzar una mayor cantidad de personas. Así como luego nace la comunicación oral. Aunque nos parezca gracioso, la comunicación oral hace mucho tiempo consistía solo en gritos y gestos. Luego creció para convertirse en un medio bueno y hasta complejo. Debemos reconocer que la capacidad de transmitir información o el conocimiento adquirido por vía oral resultó aspecto decisivo para la creación de lo que conocemos hoy en día como cultura. La comunicación oral nos ha dejado un legado incalculable de valores, normas, ámbitos y técnicas que los seres humanos desempeñamos cotidianamente. La comunicación oral, la utilidad que nosotros le damos, por ejemplo, en el ámbito laboral, se utiliza para restablecerse, transmitir e intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos entre las personas. Para poder tener una buena comunicación oral, se necesita prestar atención al emisor, dejar al interlocutor que acabe su exposición, evaluar el mensaje que se está recibiendo en vez de captar el punto de vista del orador, escuchar de forma parcial. El emisor debe estructurar y formar adecuadamente el mensaje. El receptor debe prepararse para realizar una escucha activa con el fin de entender en toda su dimensión el mensaje que le es transmitido. La comunicación debe considerarse como un proceso complejo donde el lenguaje ejerce un papel primordial. El lenguaje es un instrumento social que forma un sistema mediante el cual nos comunicamos y mediante nuestra relación con las personas. El lenguaje hace posible que las ideas y la información se transmitan de una persona a otra, ofreciendo el medio para que el pensamiento se pueda expresar, refiriéndose a una experiencia ocurrida en el pasado o presente.